Bueno, escuchando aquí temas revolucionarios. Tengo un lapicero que dice centenario. Me pareció muy interesante porque lo agarré al azar. Hoy, 5 de febrero del año 2021, es una etapa extremadamente histórica de la Revolución Mexicana y propiamente de nuestra nación, los Estados Unidos mexicanos o la República Mexicana, que es como se le denominó después de lograr su independencia y convertirse en una república. La Revolución Mexicana, movimiento histórico que se llevó a cabo de 1910 a 1921, fue un hecho importante en el cual se pretendió como un primer término dar fin a la dictadura porfirista que en términos globales tenía ya 30 años en el poder. La Revolución Mexicana la podemos dividir o se divide históricamente en dos etapas. La primera de ellas, la etapa maderista, que lleva el nombre de maderista por don Francisco Ignacio Madero, el apóstol de la Revolución, quien fue quien se dio a la tarea de iniciar este movimiento para dar una transformación al país y para lograr, a través de la lucha armada, los derechos de las clases humildes y del pueblo mexicano. La segunda parte de este movimiento revolucionario de cambio es lo que denominamos revolución constitucionalista. Es la etapa que encabeza el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Y es precisamente en esta segunda parte de la Revolución Mexicana, donde se cristaliza una de las aspiraciones, uno de los objetivos más importantes de este movimiento, llamado también la Revolución Constitucionalista. Se le llamaba así porque don Venustiano Carranza, y en esa época se basaba mucho en la Constitución de 1857, pero el país se había transformado, había habido cambios y evoluciones culturales que exigían, porque había cierto desorden durante el periodo porfirista contra la sociedad, entonces se requería de una constitución acorde, leyes más adecuadas que brindaran la garantía de buena vida para todas las clases de ciudadanos de esta nación. Es por eso que, dentro de los movimientos, podemos llamarlo así, porque eran movimientos armados, movimientos ideológicos, movimientos armados, donde participaban muchos héroes revolucionarios encabezados en este caso por don Venustiano Carranza. Estaba con él apoyándole el general Álvaro Obregón. Figuran los nombres de Francisco Villa, por mencionar de los grandes. Aparece por ahí también, obviamente, el nombre de otro personaje que identificamos en la historia nacional, pero pocas veces lo relacionamos con la Revolución Mexicana, el general Lázaro Cárdenas del Río, en aquella época capitán Lázaro Cárdenas del Río, el traidor y asesino intelectual del apóstol de la Revolución, el general Victoriano Huerta. Hay muchos nombres de muchos personajes, pero bueno, el motivo de este comentario, de este programa de la piedad histórica, es dar
a conocer esos valores elementales históricos que atañen a nuestra ciudad y más con la fecha de hoy, 5 de febrero. Hoy podemos decirlo con toda la confianza y el respaldo histórico que es una fecha que debe de llenar de orgullo a los piedadenses. Es obvio que el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, convocó un Congreso Constituyente de 1917, que llevaba precisamente por objetivo elaborar una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Carta Magna, que dirigiría en el futuro próximo los destinos de nuestro país. Con ese motivo, Venustiano Carranza convocó el Congreso, que se reunió en la ciudad de Querétaro. Y en ese Congreso, constituido por 117 representantes de todos los estados de la República Mexicana, se dieron a la tarea, nada fácil, de elaborar ese nuevo documento, esa Carta Magna, con las leyes nuevas de nuestro país. No nos equivocamos al decir que es uno de los grandes logros, de los de primer nivel, que logró precisamente la Revolución Mexicana, la creación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una revolución que ya había costado miles y miles de vidas. Mexicanos, campesinos, revolucionarios y soldados que también eran mexicanos, que regaron con su sangre las tierras de nuestra nación, buscando y pagando ese precio tan elevado por lograr un beneficio para las nuevas generaciones. Esas generaciones que ni siquiera muchos de ellos tuvieron la oportunidad de conocer, porque quedaron muertos, pagaron con su vida la osadía de pelear por la patria. Entonces, este antecedente es muy interesante y para nosotros es extremadamente importante, como lo mencioné hace unos momentos, porque la piedad figura en este acontecimiento de manera extremadamente capital. ¿Qué sucedió realmente o por qué nuestra ciudad se jacta de decir que ocupa un lugar importante con relación a la historia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La respuesta es obvia y es lo siguiente. Dentro de ese Congreso de 117 constituyentes, el Congreso de Querétaro, el Congreso Constituyente, fueron convocados muchos ciudadanos y entre ellos iba un representante de la Piedad, conjuntamente con otros muchísimos personajes históricos de nuestra nación. Este constituyente piedadense fue el ilustre, nosotros le decimos profesor, fue maestro, escritor, historiador, doctor, entre muchos otros rangos que tuvo en su desempeño profesional, y me estoy refiriendo al maestro Jesús Romero Flores. Su nombre completo, José Vidal de Jesús Romero Flores. Él formó parte de ese selecto grupo y la firma del maestro Jesús Romero Flores está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero obviamente podemos decir, bueno, 117 personajes históricos de nuestra nación que merecen ellos el mismo respeto, también la firmaron. Pero el maestro Jesús Romero Flores, a quien apreciamos mucho,
iba a tener en el futuro un papel preponderante que tal vez ni nosotros como mexicanos, ni él como mexicano y originario y representante de nuestra ciudad, o sea, de la parte que representaba el estado de Michoacán, imaginaba el lugar que el destino le tenía preparado. El maestro Jesús Romero Flores, con ese grupo de 107 constituyentes, aportó ideas, bases y fundamentos para el artículo 3º constitucional, entre otros. Pero digo el artículo 3º constitucional porque era maestro, y aquí hablamos en este artículo que nos habla de la educación, de las nuevas generaciones. Esa educación que en el tiempo de Porfiriato, pues tenían derecho solamente de ir a las escuelas los hijos o familiares de las familias muy encumbradas socialmente, económicamente y políticamente. Pero los hijos de los campesinos no podían asistir a las escuelas porque prácticamente no había escuelas, y menos tratándose de la gente del campo cuya labor empezaba antes de que el sol saliera y terminaba arando las tierras para producir lo que iban a disfrutar los encumbrados, los ricos de aquella época, concluir sus labores hasta que el sol se ocultaba. Los niños iban a ayudarles, las esposas les tenían que llevar de comer a los campos de cultivo. Entonces no podía soñarse en esa época de que los hijos de campesinos fueran a educarse a una escuela primaria, no digamos ya niveles más avanzados. Entonces es importante la labor del maestro Jesús Romero Flores cuando él participa en este artículo 3º constitucional y cuando él forma parte de este Congreso Constituyente. Pero hay algo más importante aún. De los 117 constituyentes que firmaron nuestra Carta Magna, el maestro Jesús Romero Flores fue el último en morir, a la edad de 102 años. Y no solo eso, no solo fue el último constituyente en morir, sino que recibió el honroso nombramiento de centinela de la Constitución, algo que enorgullece a la tierra piedadense, algo que nos hace figurar en la historia nacional en una posición preponderante que le debemos precisamente a la labor del maestro Jesús Romero Flores. Este hecho, sin embargo, fue consagrado durante estos eventos del bicentenario de la independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana. Y estoy refiriéndome concretamente al Comité Pro Trabajos del Bicentenario de la Independencia de México, así se le llamó, y del Centenario de la Revolución Mexicana, que se estructuró en esta ciudad a iniciativa de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y en la cual se integraron en su momento pues no una sino varias instituciones. Yo quiero reconocer aquí el trabajo de la Organización Especial de Investigación, quiero reconocer el trabajo que hicieron e hicimos también, porque somos orgullosamente miembros de ella, los que nos dedicamos a las academias de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Nación. El Comité Purjepe Chajaramuta Olapiat, que rescató datos muy importantes del desempeño autóctono en este movimiento. Del grupo de artistas, en aquella época estuvo con nosotros Viceversa, que participaron también con pinturas, con dibujos, con reproducciones artísticas de los acontecimientos, de los hechos. Del Patronato para el Fomento de Estudios Arqueológicos e Históricos Vasco de Quiroga, Asociación Civil. Del Museo de la Ciudad,
que fue el centro operativo de todo esto, y pues, últimamente del Grupo Cultural de Taller Ávila, que también han participado en estas actividades refrendando estos hechos. Esta organización reconoció plenamente en el año 2017 este acontecimiento, y como tal, en la administración pública de ese momento, encabezada por Juan Manuel Estrada Medina, la participación muy directa de Crisanto Loesa, regidor, de Fanny, decíamos cariñosamente Fanny, regidora también, de Yelitza, otra regidora, de Alejandro Saldaña, y obviamente pues que intervino también el ingeniero, entre otros funcionarios. Se motivaron con el proyecto presentado por el comité y se consolidó ese reconocimiento histórico de este hecho. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, hubo resultados muy importantes y la gente puede verlos públicamente también. En la Purísima, en el templo en el Jardín de la Purísima, bueno, nosotros llamamos de la Purísima, el jardín o el Parque Marcos H. Pulido, se había estructurado ya un busto del reconocimiento al ilustre maestro Jesús Romero Flores. Si mal no recuerdo, fue durante el periodo de Jaime Mares Camarena, del licenciado, que fue el que llevó a cabo muchos monumentos de personajes piadenses reconocidos, entre ellos el maestro Jesús Romero Flores, y se propuso a la administración del ingeniero Juan Manuel Estrada Medina, por parte del comité, y como iniciativa, y teniendo por intermedios como el respaldo directo a estos regidores que mencioné, entre otros, pues bueno, se propuso elaborar una columna con una escultura en la parte superior en mármol blanco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente para conmemorar esos 100 años que cumplían la promulgación de nuestra Carta Magna. La obra fue tomada con toda la seriedad y responsabilidad posible y fue elaborada a petición, que también apoyaron muchísimo, del personal de taller de cantería y mármoles y demás, también trabajos en mármol y demás, San Sebastián. Y se habló en ese entonces con nuestro amigo el escultor Alfredo Núñez Mercado, que llevaron a cabo este trabajo, un trabajo hermosísimo, donde se presentaba pues un libro abierto. En una de las páginas se reprodujo la portada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la original. En la otra página se presentaba en bajorrelieve la firma del último de los constituyentes, del maestro Jesús Romero Flores. Y esa columna fue integrada precisamente a un costado donde estaba la imagen, o donde está la imagen del ilustre maestro Jesús Romero Flores. Con este hecho se consolidaba y se reconocía plenamente la participación y la posición histórica que por el destino había designado, o se había designado para este piedadense. Pero también se develaron dos placas más, dos placas conmemorativas que también quiero recordar, y ojalá y las personas que nos vean y anden por la Piedad vayan y pasen y las vean. Son hechos históricos muy importantes que refrendan el valor de nuestra trascendencia histórica. Una de esas placas conmemorativas se colocó precisamente en uno de los costados del mercado municipal General Gildardo Magaña. Óscar Hernández ahí trabajó de manera muy cerrada en este proyecto, junto con Crisanto y las otras personalidades del ayuntamiento en ese momento, y se develó esa placa. Mucha gente preguntaba, ¿pero por qué pones una placa o por qué se pone una placa a las afueras del mercado municipal? La respuesta es muy sencilla para quienes se quedaron con esa duda. Esa calle se llama calle o avenida 5 de febrero.
y es precisamente el nombre de la fecha en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue declarada públicamente ya oficial. Y también se llevó a cabo conjuntamente con una conferencia muy interesante, ¿sí? Donde estuvo su servidor. Recuerdo que estuvo también Rolando Flores declarando con nosotros, estuvo el síndico Nicolás Hermosillo, el regidor Crisanto Loesa, pues varias personas, y esta conferencia se llevó a cabo precisamente en la calle, frente a la casa, la humilde casa donde había nacido el constitucionalista Jesús Romero Flores, por la calle Guelatao, aquí en nuestra ciudad, en la parte histórica de nuestra ciudad, el centro histórico de nuestra ciudad. En ese evento, pues estuvieron presentes muchas personas, se habló de la trascendencia de este acontecimiento y se develó esa otra placa muy similar a la develada en la fachada una de las fachadas del Mercado Municipal General Gildardo Magaña. Se fueron a los lugares todos los miembros del comité de las diferentes instituciones y se montaron guardias de honor, y posteriormente nos desplazamos, porque estuvimos con ellos todos juntos, al recinto de la Biblioteca Pública Municipal, precisamente profesor Jesús Romero Flores, una biblioteca que lleva su nombre porque él fue el que regaló esa biblioteca y fue la primera biblioteca de la ciudad, 1955, y fue llevada a cabo, como decía el maestro Jesús Romero Flores, como un buen mentor de la educación, para que sus muchachos tuvieran un lugar donde ir a estudiar y donde ir a hacer sus tareas. En ese mismo recinto, y que lleva el nombre del constituyente, se llevó a cabo una importante reunión donde se firmaron en original por todas las autoridades municipales presentes, por parte de los representantes del Comité Pro Trabajos del 200 aniversario de la Independencia de México y el 100 aniversario de la Revolución Mexicana, e invitados, se estamparon las firmas de todos ellos dando constancia de lo que estaba sucediendo. Quiero hacer mención de un detalle muy importante. Precisamente a un costado y en la parte alta donde estaba el escritorio firmando cada cual esas actas que estuvo pasando cada uno de ellos a hacerlo, estaba presente la imagen, la fotografía, una fotografía grande donde se encontraban sentados y parados otros en la parte de atrás, esos representantes en el Congreso Constituyente de 1917 que representaban a nuestro estado de Michoacán. Al centro y encabezando el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, el general Francisco J. Mújica, a un costado, sentado, con su sombrero puesto sobre las piernas, muy joven por supuesto, el maestro Jesús Romero Flores. Y bajo la vigilancia de ellos, los habitantes contemporáneos reconocieron y firmaron ese documento. Con este hecho se daba una constancia plena del papel histórico de nuestra ciudad de La Piedad, cavadas en el estado Michoacán de Ocampo, Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana, llevaban a cabo para reconocer la trascendencia de lo que nos había heredado el maestro Jesús Romero Flores. Pero también tuvimos la oportunidad, tenía aquí en las manos, me pusieron varios trabajos, pero iba hasta arriba que obviamente tenían que ponerlo ahí, me imagino que fue bien premeditado. Se me dio la oportunidad de escribir y pues nos apoyó el ayuntamiento, nos apoyaron las diferentes instituciones
de escribir un libro en el cual se estableciera todo el historial. Este libro llevó por nombre La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Centinela de la Constitución. Aparece la página principal de la Constitución, el título del libro, la fotografía del ilustre piedadense profesor Jesús Romero Flores, de quien hay también en La Piedad una calle, una escuela, una unidad deportiva, instituciones que llevan su nombre e inclusive, como mencioné ya, la Biblioteca Pública Municipal, un monumento. Y bueno, se pusieron aquí los emblemas del Comité Pro Trabajos, de ese bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana, el emblema del Museo de la Ciudad, que era el centro operativo donde se cuajó, donde se hicieron muchas reuniones para llevar a cabo este proyecto que se cristalizó en su totalidad, del Ayuntamiento Municipal, que en su momento brindó el apoyo para registrar esto, obviamente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Nación, que es quien convocó este comité, del Patronato para el Fomento de Estudios Arqueológicos e Históricos Vasco de Quiroga, asociación civil que mencioné hace unos momentos, de la Organización Especial de Investigación, que de ellos pues es la organización más antigua, fundada en nuestra ciudad en el año de 1976, de Editorial Incidi, que fue quien hizo posible esta edición, que dirigió Edgar Rodríguez Osorio, quien hizo esta edición, del Club de Atletismo Búhos de La Piedad. En La Piedad se hacía una carrera conmemorativa de la Revolución Mexicana y hacía muchos años que había sido suspendida. Y ahora el Club de Atletismo lo retomó con nuestro compañero Mauricio Cortés, que también es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y volvieron a revivir esas competencias deportivas en honor de la Constitución, en honor de la Revolución Mexicana. Y el emblema, pues, obviamente, del Comité Purjepecha Jaramillo por la Piedad, que participó en las cuestiones autóctonas de este hecho. Entonces, con este documento, las actas que se firmaron, las placas conmemorativas develadas públicamente y el establecimiento del monumento a la Constitución Política, La Piedad cumplió este compromiso histórico a través de todas estas personas para reconocer ese hecho. Desgraciadamente, y tengo la obligación de mencionarlo, mi trabajo es la historia, desgraciadamente, a pesar de la trascendencia de estos hechos, a mí me dio cierta nostalgia y hubo comentarios no muy positivos de la ciudadanía, que pues llegó el 5 de febrero del 2021 y no se llevó a cabo ningún solo evento. El monumento al ilustre Jesús Romero Flores y el monumento anexo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lució solitario. Y no solo hecho, hasta fragmentos de basura tirados, porque ni siquiera se tuvo la atención de limpiarlo. La portada de la Constitución, que fue esculpida por el equipo de trabajo del Taller San Sebastián, de artistas del Taller San Sebastián, y que fue retocado con tinta china cada detalle, que lucía hermosísimo en su momento, todo despintado de muchas partes de esta representación de la portada, y la firma del maestro Jesús Romero Flores, del último de los 117 constituyentes, del centinela de la Constitución, no solamente despintada, sino alguien tuvo la osadía nada loable de llenar primero la firma con corrector del que usábamos anteriormente para borrar las letras cuando escribíamos en máquinas de golpe. Y no solo eso, ahora se le echó hasta un pigmento color rosa encima a la firma del maestro Jesús Romero Flores.
Esto es muy reprobable, porque es una falta de respeto a nuestros héroes y a quien, vaya que pasaron situaciones extremadamente difíciles que pusieron hasta su vida de por medio, muchos de ellos, y muchos pagaron con ella para legarnos esta herencia cultural de muy, pero muy alto nivel. No hay palabras inclusive para describirlo. Y más aún, y quiero decirlo también en aspecto muy personal, estamos en el año 2021. Este año es el año en el que se concluye realmente toda la serie de actividades programadas para festejar el 200 aniversario de la independencia de México y el 100 aniversario de la Revolución Mexicana, porque pues la gran mayoría festejaron en el 2010 y no era nada más el 2010. El 2010 era el inicio de esas actividades, pero a lo largo de 11 años que duró la independencia nacional y a lo largo de 11 años que duró precisamente la Revolución Mexicana, 100 años de diferencia entre uno y otro, fue llegando en cada fecha determinada un hecho importante que le dio la forma a este logro histórico de nuestra nación, a estos dos logros históricos de nuestra nación. Y a pesar de que este año es el año de conclusión de esos eventos, pasó esta primera fecha de la Revolución Mexicana totalmente desapercibida. Yo quiero, sin embargo, reconocer a todas las organizaciones que se convocaron en aquel momento por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y al propio comité pro trabajos del bicentenario de la independencia de México y el primer centenario de la Revolución Mexicana. Quiero reconocerles de que trabajaron y se trabajó durante estos 10 años que llevamos ya ahorita. Acaba de iniciar el año 11, que es con lo que van a cerrar estas actividades. Y debemos hacer público, y por eso también mi reconocimiento, que el comité en pleno ya tiene el programa que se va a llevar a cabo durante este año. Si existen autoridades que por determinadas circunstancias, yo creo que para este hecho no existe un parámetro o un pero, que pasen por alto estos detalles, también hay un compromiso social y hay un compromiso institucional que sí absorben al precio que sea este compromiso histórico, no solo de nuestra nación, sino que atañe directamente a nuestra tierra. Yo quiero reconocer ahorita, porque está preparándose ya una reedición. Yo presenté ahorita este trabajo, es el libro original que se publicó en el año de 2017. Reimpresión. Y ahora se está terminando de preparar ya una reimpresión especial de este evento con motivo del día de hoy y que se presenta ya próximamente, para dejar constatado que es la reedición de este trabajo donde se mencionan todos estos hechos de la Constitución y las labores que se llevaron a cabo, para dejar esa constancia en el año de clausura, en estos 11 años en que se finaliza este hecho. Fueron 11 años de trabajo y estos 11 años se ha trabajado en ellos constantemente. Yo quiero reconocer también una cosa, porque veía yo aquí pues en el libro que me tocó a mí escribir afortunadamente, y que es timbre de orgullo para su servidor, por supuesto, pues pusimos por ahí las fotografías de las autoridades de su momento, develando placas, se pusieron las fotografías donde están firmando, las fotografías donde están haciendo las guardias de honor esa noche del 5 de febrero del 2017, reconociendo al maestro Jesús Romero Flores y a la Constitución, y donde se
imprimieron también las actas con las firmas llevadas a cabo en la Biblioteca Pública Municipal Profesor Jesús Romero Flores para dejar una constancia escrita en original para la memoria histórica de nuestra nación. Y en este evento quiero finalizarlo como dice uno, cerrar con broche de oro cuando hay una cosa extremadamente importante. Ese día de la develación del monumento correspondió precisamente, y por aquí vi también la fotografía que se había integrado, correspondió la labor, ¿sí? Aquí está la fotografía, ¿sí? A la doctora María Romero Flores Pureco. Aquí está ella, precisamente una fotografía, no se vea muy bien y todo, pero van a tener oportunidad de verla en la publicación de la nueva edición que se va a sacar. Esta persona que estoy mencionando, esta doctora que vino a develar el monumento, fue precisamente, o es, porque aún vive, hija del ilustre piedadense profesor Jesús Romero Flores. Un acontecimiento, timbre de orgullo que inclusive le motivó tremendamente, y lo tenemos muy presente ese hecho, que al momento de develar el monumento de la Constitución vio y lo exclamó públicamente: la firma de mi padre.